Muy buenos días, Gloria. Pues me da mucho gusto saludarte y saludar Gracias. por segunda vez porque ya estuvimos al aire la semana pasada. Sí. A los amigos que nos escuchan en Radio Misión Católica en Savannah, hasta allá lleguen nuestros saludos y también, obviamente, pues nuestras bendiciones y oraciones. Es una alegría poder tenerlos presentes a través de este medio que une varias regiones. Hay que recordar también y también saludo, por cierto, a aquellos que nos escuchan en San Antonio, Texas, en Dallas, la gente también de Georgia, la gente de Carolina del Sur y por supuesto los de Tabasco, que también estamos presentes ahí en la radio en línea llamada Ágora. Y a quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo por las aplicaciones del internet y también por las aplicaciones de los teléfonos móviles, les doy la más cordial bienvenida en este programa que, como siempre, pues estará lleno de información y de formación. Es pues una semana también bastante importante en diversos motivos. Y bueno, pues fíjate, Gloria, que ya estamos hay que recordar que en este mes de febrero, el día 26, celebramos miércoles de ceniza, o sea, Ay, ya qué estamos a barbaridad. punto de iniciar la cuaresma. Ujú. Estamos a 3 semanas prácticamente. Hoy es miércoles. Recuerden, amigos de Georgia, que este programa se graba los días miércoles y hoy es miércoles 5 de febrero. Y pues prácticamente en 3 semanas iniciamos la cuaresma. ¿Qué tal que el tiempo se va volando? De verdad que sí. Y lo malo es que lo dejamos volar y no nos vamos preparando para ello. Tienes razón, Gloria. Efectivamente, pues yo creo que el Evangelio de los próximos 3 domingos antes de iniciar la cuaresma nos van a ayudar mucho y nos van a echar la mano en ese sentido para prepararnos. ¿Por qué? Porque los evangelios nos van a hablar el domingo. Hay que leer, recuerden, hay que ir a la misa y llegar preparados. El evangelio de los domingos, de los próximos domingos, se van a orientar sobre el sermón de la montaña, el inicio, es decir, Mateo 5 en adelante. ¿Cómo inicia el sermón de la montaña? Pues obviamente con las bienaventuranzas. A lo largo de estos próximos 3 domingos, el Señor Jesús nos va a explicar a sus discípulos el significado de las bienaventuranzas y también escucharemos algunos de sus enseñanzas sobre que dio el Señor Jesús en el sermón de la montaña a sus discípulos. ¿Por qué son importantes las bienaventuranzas? Porque, como el Papa Francisco nos ha dicho, pues son lo que la carta de identidad, la tarjeta de identidad, la tarjeta de presentación de todo cristiano, y por tanto pues los tenemos que tener presentes, estas bienaventuranzas, no solo tener presentes, sino aplicarlas en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que esperaría Jesús de nosotros? Pues las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas de San Mateo, o en este caso las de San Lucas. Salud, Perdonen, muchas salud. gracias, perdón. Es lo que Jesús esperaría de nosotros, justamente las bienaventuranzas. Piénsenlo de esta manera, quizás suene un poco burdo, pero piénsenlo de esta manera para que ustedes lo reflexionen, lo mediten en sus casas, en la iglesia, en sus corazones. ¿Qué es lo que esperan ustedes de sus hijos? Bueno, Pregúntense ustedes, ¿qué es lo que claro. esperan ustedes de Ujú. sus hijos cuando están chicos? Me refiero, cuando están chicos, ¿qué es lo que esperan de ellos? Pues que sea una buena persona, que vaya Ujú. a la iglesia, que escoja la vocación de Dios, que sea una persona de bien para la comunidad, que termine una carrera, en fin, una serie de cosas que ustedes esperan de los hijos. ¿Se van a lograr todas esas expectativas que ustedes tienen de los hijos? Quizá no, pero al menos si ustedes trabajan duro con ellos, pues sí se van a lograr una buena parte de lo que ustedes esperan de sus hijos. Pues lo mismo nuestro Señor Jesús en las bienaventuranzas, ahí claramente nos dice lo que espera de nosotros, y nosotros como hijos de Dios pues tenemos que responder a ellos. ¿Qué sucedería si sus hijos, regresando al ejemplo, pues se ponen de rebeldes y dicen, no, yo no quiero ser una buena persona, me voy a dedicar al rock and roll y a ser rebelde, me voy a dedicar a ser vagabundo, en fin, a hacer toda clase de diabluras porque las hacen tristemente? Ajá. ¿Qué sucedería? ¿Qué sentimiento les daría? Pues obviamente pues un sentimiento de tristeza, de angustia, porque no saben pues si su hijo va a acabar en la cárcel o va a acabar en un accidente, en fin. Pues lo mismo Jesús, ¿no? Cuando nosotros no ponemos en práctica las bienaventuranzas, es el mismo sentimiento que Dios tiene de nosotros, que le estamos fallando a Dios.
Por eso es tan importante las bienaventuranzas. Y acuérdense, amigos, los próximos 3 domingos de la misa, el Evangelio va a estar enfocado sobre las bienaventuranzas y sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña. Entonces, por eso hay que poner mucha atención. Hay que leer y releer Mateo 5 y Lucas 6. Mateo 5 tiene las 8 bienaventuranzas, tal como se presentan, y Lucas 6 tiene las bienaventuranzas, digamos, resumidas en 4 o 5 bienaventuranzas. Quiero repasar con ustedes las bienaventuranzas de Mateo, que como les digo, pues es quien nos explica más sobre ellas. Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causas de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esas son las 8 bienaventuranzas de San Mateo. Y hablando de estas bienaventuranzas, pues ¿quién mejor que nuestro Padre Espiritual, el Papa Francisco, para explicarlas? Y justamente el día de hoy, el día 5 de febrero del 2020, el Papa Francisco centró su catequesis, su enseñanza de los miércoles sobre la primera de las bienaventuranzas, que en este caso es: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Fíjense que el Papa explicó, y así va a ir explicando a lo largo de los próximos miércoles, las diferentes bienaventuranzas. Hoy explicó la primera. ¿Qué quiere decir esto de ser pobre de espíritu? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Una primera distinción hay que hacerla, que ser pobre de espíritu no quiere decir pobre económicamente, pobre financieramente. Aquí el Señor Jesús no está haciendo esa distinción. Pobre de espíritu se refiere a otra cosa. Dice el Papa: si no acepto ser pobre, odio todo lo que recuerda mi fragilidad. Dice el Papa explicando esta bienaventuranza. Cuando se piensa que hay que ser algo en la vida, hay que ser grande, hay que ser mucho, dice el Papa, de allí, de ese pensamiento de pensar que uno tiene que ser alguien en la vida, algo muy importante, dice el Papa, de ahí, de ese pensamiento malo, surge la soledad y la infelicidad, porque, señala Francisco, si tengo que ser alguien, estoy en competencia con otros y vivo en una preocupación obsesiva por mi ego. Mientras, si pensamos a lo que nos dice Jesús sobre ser pobres de espíritu, dice el Papa, ser pobres nos libera del orgullo, nos libera de exigirnos ser autosuficientes y nos ayuda a pedir ayuda a los demás. Nos da derecho, dice, a pedir ayuda, a pedir perdón, y nos abre el camino del reino de los cielos. Esto es muy importante, Gloria, porque fíjate que en nuestra sociedad, tristemente, pues desde la escuela, ¿verdad? En todos los ámbitos, si tú te fijas, el sistema educativo está pensado en un sistema de competencia, y ese sistema de competencia pues moldea la mente de las personas de tal manera que desde chiquitos se les enseña a ser: tienes que ser el primero, tienes que ser el mejor, tienes que ser y vencer a los demás. Obviamente, pues el niño, o sea, la gente crece con esa mentalidad, y como dice el Papa, pues va creciendo en la vida pensando que tiene que ser el mejor, que tiene que ser el más grande de todos los demás de la historia, y eso genera pues muchas dificultades, porque entonces ahí se crea el ego, el orgullo y esta mentalidad de estar en competencia con el otro. Algo que destruye también pues la convivencia básica, porque si yo veo en el otro, no veo a mi hermano, sino el competidor, pues obviamente eso genera pues un ambiente ya de antihermandad, un ambiente que no genera la caridad. Y tristemente, como te digo, pues el sistema así lo presenta, ¿no? Pues ve todos los, o sea, por ejemplo, para ingresar a la universidad, pues tristemente uno tiene que vencer a otro, porque pues hay 10 lugares y hay 1000 aplicaciones. Entonces,
la persona tiene que pensar, no, es que yo para entrar a la universidad tengo que vencer a 1000, y eso en realidad es algo que también, como te digo, pues es parte del sistema, ¿no? Para poder yo entrar tengo que vencer a otros 999. Piénsalo también en los trabajos, ¿no? Sobre todo en países de América Latina y en Europa, particularmente España e Italia, pues los trabajos son súper reducidos, ¿no? Y hay gente que está desempleada no por falta de conocimiento, gente que tiene 2 doctorados y que se la ha pasado toda su vida estudiando, sino porque simplemente no hay empleo. Cuando sale alguna posición de trabajo, sale una, pero hay 100 aplicaciones. Entonces ese uno que es seleccionado, pues tiene que competir y tiene que vencer y derrotar a los otros 99. Y esa es, te digo, la mentalidad que persiste, y eso es, pues, en ese sentido, dice el Papa, anticristiano. ¿Qué te parece si escuchamos al Papa explicándonos esta primera bienaventuranza? Sí, Escuchemos. claro. Estamos esperando que entre en audio. Seguramente en unos segunditos vamos a estar escuchando. ¿Cuántos conocemos las bienaventuranzas, pero no lo traemos? Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes, y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Sí. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos la contribución del Papa para explicándonos la primera bienaventuranza, pobres de espíritu. Yo creo que para concluir esta reflexión que estaba yo haciendo sobre la competencia despiadada que es el mundo en la sociedad, como te digo, pues está estructurada como una sociedad darwiniana, en una sociedad en donde pues el más grande devora al más pequeño o lo aplasta. Y este sentido, pues esta mentalidad hace mucho daño porque, como dice el Papa, pues uno vive en constante, nos formatea en el cerebro de tal manera que uno ve en el otro siempre al eterno rival, aunque no lo sea. Cristo no nos enseña eso, Cristo nos enseña lo contrario, que tú tienes que descubrir tu vocación y tu papel en la sociedad es singular ante los ojos de Él, y tu felicidad, tu no bienaventuranza será justamente descubrirlo a Él, descubrir el plan que tiene para tu vida, para justamente tu salvación, y de esa manera cumplir con el plan que Dios tiene preparado para ti. No es estar en eterna competencia con los demás, como te digo, pues obviamente pues para desformatear
esta mentalidad con la que crecimos y con la que la sociedad occidental está estructurada, pues hay que leer a Cristo y hay que aplicar las enseñanzas del Señor, y hay que aplicar, en lugar de esta mentalidad darwiniana a la sociedad, pues una mentalidad cristiana, y es lo que el Papa pues nos está explicando hoy en esta de las primeras bienaventuranzas. Mi reflexión en general es que muchos las conocemos, las hemos escuchado, pero las olvidamos. No sabemos que dentro del proyecto de vida católico, las bienaventuranzas es nuestra meta. ¿Y qué significa cada una de ellas? Y son hermosas porque, si te das cuenta, cuando las leemos, nos habla a tantos de nosotros que tenemos algo en nuestro corazón, que necesitamos de la paz, que necesitamos ser escuchados en las lágrimas, en el dolor, en el sufrimiento. Ahí están las bienaventuranzas, que nos anima, que nos fortalece, pero además camino de santidad. Efectivamente, son caminos de santidad. Hay que recordar que la palabra bienaventuranza viene del griego makarios, que quiere decir dichoso o feliz. Sí. Y pues efectivamente, siguiendo esta hoja de ruta, que son las bienaventuranzas, hoja de ruta para el cristiano, plan de vida del cristiano, siguiendo este plan de vida que Jesús mismo quiere que hagamos, pues llegaremos a ser felices. Por eso la palabra bienaventurados, makarios, dichosos o felices en griego. Y bueno, pues fíjate, Gloria, que el 2 de febrero, pues, como tú sabes, pues, comiste tamales, ¿verdad? El 2 de febrero. La verdad, pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Y sabes dónde? En un lugar que te gusta. Al menos Sí, uno claro. lo probé. Sí, ¿Dónde? sí. A ver. Villa María. Exacto. Es un lugar precioso. Sí, y bueno, me convidaron uno, pero después me arrepentí no haber pedido otros, porque había, Padre Gonzalo, y unos que Sister Andrea se estaba ahí saboreando de dulce estilo mexicano, que no te hago agua a la boca, porque se veían sabrosísimas. ¿Y tú comiste tamales? Sí, fíjate que sí. Bueno, de hecho, en realidad, te voy a explicar rápidamente. En ese día, el 2 de febrero, lo teníamos planeado porque es un domingo para los amigos que no conocen la tradición. El Día de la Candelaria se asocia con los tamales. ¿Por qué? Porque en México, recuerden, esta es una tradición que viene un poquito más de antes, es decir, le explico a partir de la rosca de Reyes. En México se parte la rosca de Reyes, en donde se meten unos figurines, unos muñequitos de plástico. Quien al partir la rosca le sale ese figurín, en ese momento se convierte el padrino o madrina del niño, que quiere decir que pues en esa familia hay 2 o 3 personas que se van a convertir en padrinos y madrinas del niño. ¿Qué quiere decir padrinos o madrinas? Pues que al niño Jesús, la imagen del niño Jesús, el niño Dios, como le llaman, pues los padrinos lo van a tener que vestir, y también van a tener que organizar una comida para celebrar la presentación del niño en el templo. Ese día, el 2 de febrero, los padrinos generalmente acuden a las iglesias para llevar al niño vestido en su silla, generalmente, o simplemente vestido con diferentes ropones, al niño Dios, y presentarlo al templo, como pues obviamente el 2 de febrero es el día de la presentación de Jesús en el templo. Después de la misa, en México se acostumbra pues tener una comida, y pues obviamente por la tradición los padrinos y madrinas ofrecen tamales, y porque en México es lo que se ofrecía y se ofreció desde tiempos del siglo XVI o antes, ¿no? Los tamales. Y de ahí nació pues que el 2 de febrero se coman tamales. Y fíjate que, Gloria, ese día también, además de ser el Día de la Candelaria, también es el Día de los Consagrados. Pero yo te voy a explicar que por qué no comimos tamales, porque fíjate que acá en esta comunidad tenemos también a los vietnamitas, y resulta que los vietnamitas justamente en ese día, es el único día que tuvieron para celebrar ellos su año nuevo lunar. Hay que recordar, Gloria, que en Asia, en algunos lugares, particularmente el calendario chino, se rige por el calendario lunar. Ellos, por tanto, celebraron en inicios de febrero, no recuerdo cuándo fue, antes del 2 de febrero, celebraron un año nuevo lunar, y por eso, pues el 2 de febrero ellos tuvieron su fiesta bastante grande, que le llaman Tet en vietnamita, y pues por eso decidimos posponerlo para el 9 de febrero. Pero en fin,
El 9 de febrero nosotros vamos a comer tamales y hacemos como si fuera la fiesta de la Candelaria, pero también comimos tamales. Y llegando al punto que quiero hablar hoy, es que ese día 2 de febrero también, además de ser la fiesta de la presentación del Señor, también se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Sí. Es decir, aquellos que religiosos y religiosas que dejaron todo por seguir a Jesús. Y por ese motivo el Papa Francisco, el Papa presidió una misa el 1 de febrero con todos los miembros religiosos, religiosas, monjas y monjas que pertenecen a diferentes institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. En su homilía el Papa pues se refirió al Cántico de Simeón, porque recordemos que en ese día, el 2 de febrero, se lee el Cántico de Simeón, un himno muy hermoso que señala: ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, gloria de tu pueblo Israel. Un himno que, por cierto, todas las noches lo entonamos, en toda la iglesia se entona este himno, que le llamamos el Nunc Dimittis, por sus siglas en latín, Nunc Dimittis, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ese himno pues forma parte de unos rezos que los religiosos estamos obligados a hacer, que se llaman las completas, que tú conoces, algún día hablaremos sobre las completas. Claro. El Papa se centró sobre ese texto del Cántico de Simeón, cuando dice, pues recibe al niño Jesús en el templo y le dice a Dios: ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador, tu salvación, gloria del pueblo Israel. El Papa en su homilía habló sobre este cántico y también habló sobre el don de la vida y la vocación religiosa. ¿Por qué dejaron todo, dice el Papa, estos religiosos, monjes y monjas, para seguir a Jesús? Dejaron cosas preciosas como los bienes, como formar una familia, todo lo dejaron. ¿Por qué lo hicieron?, dijo el Papa, porque se enamoraron de Jesús. Claro. Y vieron en Jesús todo en él. Estos religiosos, dice el Papa, fueron cautivados por la mirada de Jesús y dejaron atrás todo lo demás. La vida consagrada, dijo el Papa, es esta visión, es ver cuál es y quién es lo importante de la vida. Decía el Papa, no es los bienes, no es el plan personal, sino es seguir a Jesús. Es acoger, dice la vida religiosa, el don del Señor con los brazos abiertos. Y eso es lo que vieron los consagrados, lo que ven, la gracia de Dios que se derrama en sus manos. El consagrado, dijo el Papa, es aquel que cada día se mira y dice: todo es un don, todo es una gracia de Dios. Los religiosos y las religiosas, hombres y mujeres que viven para imitar a Jesús. Y ven en los demás la mirada de Jesús, la mirada de compasión, que los lleva también a ellos a buscar a los alejados, a buscar a auxiliar a los que están sufriendo, a los enfermos. Hasta allá van estos religiosos para justamente imitar a Cristo el Salvador. Gloria, pues creo que sí. Tenemos una pausa. Sí, si quieres, así después es. de regresar de pausa, ponemos el audio un poquito para escuchar la homilía del Papa en este día que se celebró el 1 de febrero, 2 de febrero, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Vamos a la pausa, regresamos con esto. ¿Está pensando en comprar casa o vender su propiedad? ¿O tal vez comprar un rancho o un terreno? Hola, mi nombre es Silvia Sagún y soy agente de bienes raíces. Tengo 16 años de conocimiento y puedo ayudarle a entender y sentirse en confianza en el proceso de compra o venta. Por favor, comuníquese al teléfono 210-286-3312. 210-286-3312. Las Nieves, Fruit Cups and More, es un orgulloso patrocinador de Virgen de Guadalupe Radio. Está localizado en el 1118 West Hildebrand, con sucursal en el 4310 Blanco Road. Además, cuenta con un carro de Shea Ice de fruta natural para renta en fiestas y eventos. Llama al 210-573-4093 para más información. Gracias por su patrocinio.
Radio, seguimos. La señora Gloria Coronado, titular de este programa Algo Sobre Nosotros, tiene un compromiso y por tanto, pues en su nombre, pues yo me quedo conduciendo esta emisión correspondiente al 5 de febrero del 2020, y hay que recordar que también este programa se retransmite en Georgia, en Savannah particularmente, y también se retransmite en la zona de Augusta, de Grovetown y de Aiken, de Carolina del Sur, por allá. Este programa se va a oír el próximo domingo 9 de febrero. Y bueno, pues nuevamente saludo a todos los que nos escuchan hasta por esos lugares. Estábamos hablando hace un rato sobre la homilía del Papa en esta jornada de la vida religiosa, en la que el Papa hablaba sobre el significado de la vida consagrada. Ahora vamos a escuchar un poquito sobre lo que dijo el Papa en esta misa que presidió el sábado 1 de febrero para celebrar justamente esta jornada dedicada a la vida consagrada. Escuchemos. Tomándolo entre sus brazos, percibió en la fe que en él Dios llevaba a cumplimiento sus promesas. Y entonces Simeón podía irse en paz. Había visto la gracia que vale más que la vida y no esperaba nada más. Anche voi, cari fratelli e sorelle consacrati, siete uomini e donne semplici. También ustedes, queridos hermanos y hermanas consagrados, son hombres y mujeres sencillos que han visto el tesoro que vale más que todas las riquezas del mundo. Por eso han dejado cosas preciosas, como los bienes, como formar una familia. ¿Por qué lo han hecho? Porque se han enamorado de Jesús, han visto todo en Él y cautivados por su mirada han dejado lo demás. La vida consagrada es esta visión, es ver lo que es importante en la vida, es acoger el don del Señor con los brazos abiertos, como hizo Simeón. Eso es lo que ven los ojos de los consagrados, la gracia de Dios que se derrama en sus manos. El consagrado es aquel que cada día se mira y dice, todo es don, todo es gracia. Non ci siamo meritati la vita religiosa. Queridos hermanos y hermanas, no hemos merecido la vida religiosa. Es un don de amor que hemos recibido. Han visto la tua salvezza. Pues ahí tenemos parte de la homilía del Papa en esta misa por la vida consagrada. Decía algo muy bello, pues justamente que los religiosos, los consagrados, pues dejamos todo por seguir la mirada de Jesús. Y en ese sentido, pues el Papa Francisco comparaba a Simeón con los religiosos. ¿Por qué? Porque pues Simeón, cuando recibió a Jesús en sus brazos en el templo el día de la presentación, él reconoció ahí pues que ya había visto, ya tenía ahí en sus manos, tenía al Salvador y por ende a la salvación del pueblo de Israel. Y también, dice el Papa, pues los consagrados también vieron en su llamado pues la llamada de Jesús y también se dejaron conquistar por su mirada, por la mirada de Jesús y por ende dejaron todo lo demás. Un día muy importante, el 2 de febrero, siempre recuérdense el 2 de febrero, rezar y ofrecer su misa cada 2 de febrero por los religiosos y las religiosas, particularmente, como les digo, los de la vida consagrada, que algunos son sacerdotes, otros no lo son. Piensen, por ejemplo, en los franciscanos, piensen en las diferentes congregaciones religiosas, como las clarisas, piensen en ellos. Y en el 2 de febrero, además de comer deliciosos tamales, que es muy bonito, además de llevar a sus imágenes del Niño Dios a presentar a la iglesia y bendecirlas, pues el número 3, pongan en su agenda rezar por ellos, por esos franciscanos, por esas clarisas, por esas hermanas, por ejemplo, que atienden allá en Villa María, por las hermanas Josefinas, por los diferentes ministerios y aquellos que han estado presentes en sus vidas, porque yo estoy seguro que ustedes conocieron siempre
algún religioso, algún hermano, alguna hermana religiosa, pues que fueron importantes en su vida. Y bueno, pues en ese día, el 2 de febrero, particularmente, que es su día dedicado a ellos, recen por ellos y no los dejen de lado, porque pues es una vocación también pues muy, muy bella. Y fíjense, amigos, que el 5 de febrero se celebra, hablando de otro tema, el 5 de febrero se celebra en Santoral San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es un santo muy importante. ¿Por qué? Porque él entra, para aquellos que quizá no lo ubican, quizá para algunos ubican más a San Paul Miki y compañeros, que murieron en Nagasaki en el siglo XVI, en 1591. En esa región, en Japón, San Felipe de Jesús fue parte de estos religiosos, franciscanos en este caso, que murieron en el martirio por causa de Jesús, y murieron pues justamente en Japón. Hay que recordar que San Felipe de Jesús celebra el 5 de febrero y San Paul Miki y compañeros se celebra el 6 de febrero, es decir, un día después. Ambos están relacionados porque pertenecían al mismo grupo y murieron bajo la misma persecución. Obviamente, pues en pocos conocen fuera de México a San Felipe de Jesús, pero quiero decirles que es el primer mártir mexicano, San Felipe de Jesús, y además es patrono de la Ciudad de México. Su fiesta se celebra justamente el día 5 de febrero. Les voy a contar un poquito sobre San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús nació en la Ciudad de México en 1572. Fue hijo de inmigrantes españoles. Hay que recordar que en ese entonces, pues la capital de México era la Ciudad de México, no era México, sino justamente era el virreinato de la Nueva España. Ahí en el virreinato de la Nueva España nació San Felipe de Jesús. Él fue hijo de inmigrantes españoles. Fíjense que como otros santos que pues ustedes conocen, piensen en San Francisco, pues él era un poquito rebelde cuando era joven. Pues era rebelde, ¿no? Justamente por eso su papá, sus padres, pues decidieron enviarlo a las Filipinas a probar fortuna. Antes de irse a las Filipinas, en México ejerció el oficio de platero, es decir, como ustedes saben, pues la plata era algo que se usaba mucho, particularmente en la capital del virreinato, pues la plata era usada pues particularmente en los diferentes palacios y, en fin, que era un oficio y sigue siendo un oficio muy, muy hermoso, el de platero. Sus papás se dedicaban a ese negocio y él pues ejerció ese oficio de platero. Pero como las ganancias eran muy pocas, pues su padre decidió enviarlo a las Filipinas a probar fortuna. Felipe de Jesús llegó a la ciudad de Manila, donde pues pudo experimentar las riquezas que ofrecía esa ciudad. Pues sin embargo, en un momento de su vida, como sucede, ¿verdad?, San Felipe de Jesús sintió el vacío, la angustia, el sinsentido de esa vida pues de disipación, esa vida de desenvoltura que llevaba en Manila. Obviamente estamos hablando de su juventud, cuando todavía no entraba a la orden religiosa, era joven, pues estaba experimentando lo que él consideraba era pues los placeres de la vida, ahí pues particularmente allá en Manila, capital de las Filipinas, y pues sintió ese vacío. San Felipe sintió ese vacío y fue en ese momento cuando él escuchó la llamada de Jesús. Felipe pues decidió cambiar toda su vida, darle un giro completo y dejar toda la vida mundana, dejar la vida pues de complacencias y de placeres para seguir a Cristo. Y por ello ingresó a la orden de los franciscanos. Y ahí pues con los franciscanos en Manila, en Filipinas, empezó su proceso de conversión. Felipe de Jesús pues poco a poco se fue conociendo la vida de oración, se entregó ya como franciscano a los estudios y al servicio a los demás, particularmente pues a los más necesitados y a los enfermos. Obviamente pues concluyendo su ciclo de estudios y su ciclo de formación, le dijeron que ya podía ordenarse sacerdote, pero por ser nativo de la Ciudad de México, pues decidieron sus superiores que esa ordenación tendría que ser precisamente en su ciudad natal, en la Ciudad de México. Bueno, entonces de Manila se embarcó junto con otro fraile y otros franciscanos rumbo a la capital de la Nueva España.
Hay que recordar algo muy importante. En ese entonces, la diócesis de Manila pertenecía al virreinato de la Nueva España. Por eso, y es una nota cultural, por ello, por este hecho, pues digamos, Manila las Islas Filipinas eran dependientes del virreinato de la Nueva España. ¿Por qué? Porque recordemos que pues fueron los conquistadores españoles los que pues descubrieron Manila y llegaron a Manila. Entonces, por eso, pues en el siglo XVI, las islas de Filipinas pertenecían, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista eclesiástico, era una provincia, digamos, del virreinato de la Nueva España, y por eso también ahí en Filipinas se venera mucho a la Virgen de Guadalupe. Hay que decirlo que había un comercio muy, muy estrecho. El comercio era estrecho entre Manila y el puerto de Acapulco, porque obviamente pues son los puertos que están cercanos, no cercanos, sino que se conectan, ¿no? A través justamente del Pacífico. Y por eso la nave, las embarcaciones que llegaban directamente de Manila a Acapulco, y a través de ahí se desarrollaba el comercio. Para los amigos que nos escuchan y que están en la Ciudad de México, pues yo les recomiendo visitar algunas exposiciones que les pueden presentar este intercambio comercial, es decir, el intercambio comercial entre Manila y la Ciudad de México, particularmente en Acapulco, en este periodo del siglo XVI y siglo XVII. Hay un museo que es el Museo Franz Mayer, que tiene algunos de estos objetos que se intercambiaban como parte del comercio que se desarrollaba entre las Filipinas y el virreinato de la Nueva España. Les digo, el museo está en Franz Mayer, se llama Franz Mayer, está justo enfrente de la Alameda, atrás del Palacio de las Bellas Artes. Ahí van a encontrar, es un museo muy bonito, pero ahí van a encontrar muchos de estos artículos que se intercambiaban en este periodo del virreinato, ¿no? Bueno, regresando al tema de San Felipe de Jesús, pues obviamente entre Manila y el virreinato de la Nueva España, pues no había intercambio de bienes, pero también intercambio de personas. Entonces, constantemente pues había, es decir, en los barcos había una sección dedicada a los pasajeros. En una de esas embarcaciones, pues de Manila al puerto de Acapulco se embarcó San Felipe de Jesús para ser ordenado junto con otros franciscanos para llegar a la Ciudad de México, capital de la Nueva España, y por tanto pues empezar, ser ordenado sacerdote y seguir su ministerio. Pero resulta que una gran tempestad arrojó la embarcación a las costas de Japón y ahí llegaron a parar. Llegaron a parar a Japón porque no pudieron llegar más allá, porque la tempestad los llevó hasta allá y no pudieron seguir. Bueno, pues en Japón se tuvo que quedar San Felipe de Jesús y ahí pues se tuvo que unir a otros franciscanos que ya estaban ahí en Japón y ya realizaban un trabajo evangelizador. Entonces se unieron, dijo San Felipe de Jesús y otros frailes franciscanos, bueno, pues ya no pudimos llegar a México, mientras nos mandan y podemos llegar, nos mandan una embarcación o podemos ver la manera de llegar a la Ciudad de México, pues vamos a unirnos a los esfuerzos evangelizadores y trabajar con los hermanos franciscanos que también ya estaban presentes ahí en Japón. Resulta que en ese entonces, por 1589, 1590, 91, pues se da la gran persecución, una de las tantas que se desarrolló en Japón. Una persecución contra los franciscanos y los catequistas, que se desarrolló en varios lugares de Japón, pero fue en Nagasaki, en Japón, en compañía de otros franciscanos y también de otros laicos y de otros jesuitas, cuando pues se desarrolló el martirio de San Felipe de Jesús. Murió en esta persecución el 5 de febrero de 1597. Fue en 1597 cuando murió San Felipe de Jesús, el 5 de febrero en Nagasaki, allá en Japón. San Felipe de Jesús pues murió en una cruz, se le suspendió mediante una argolla y se le atravesó por 2 lanzas. El santo pues fue el primero en morir en medio de todos aquellos gloriosos mártires. Los otros, San Paul Miki y compañeros, pues murieron también en ese mismo periodo. Murieron, como les decía, pues en 1597 y pues
justamente fueron 26 mártires junto con San Paul Miki, que murieron entre esos días de 1597. Y bueno, como les digo, amigos, pues es el primer santo, San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano de la Ciudad de México, patrón de la Ciudad de México. Y pues se venera, su culto pues empezó a expandirse en diferentes lugares cuando llegaron la noticia de que había sido pues martirizado y había muerto por Cristo en la cruz, como él murió en 1597. Hoy celebramos San Felipe de Jesús, 5 de febrero, y el 6 de febrero se celebra San Paul Miki y compañeros. Como les digo, pues murieron en el mismo año, bajo esta misma ola de persecución. Y bueno, para los amigos que están en Ciudad de México, no se olviden visitar hoy, particularmente 5 de febrero, la iglesia tan hermosa de San Felipe de Jesús. De hecho, es un templo expiatorio, así le llaman. Está en la calle de Madero, muy cerquita del Palacio de Bellas Artes, en el centro histórico, y ahí van a encontrar este templo tan bonito que es, justamente se llama Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús. ¿Por qué se llama expiatorio? Porque se construyó con el fin de expiar, es decir, es un templo dedicado a la adoración perpetua. Ahí, en ese lugar, tiene su sede pues esta adoración perpetua, día y noche, está el Santísimo expuesto, de tal manera que pues la gente puede acudir ahí se llama templo expiatorio por esto, porque se ofreció pues como una manera de expiación. Es un templo de oración, pero también pues ahí fíjense que atienden los padres misioneros del Espíritu Santo, a quien mando muchos saludos, sobre todo al obispo de allá de San Antonio, Gustavo García Silles, que es misionero del Espíritu Santo, y ahí en ese templo expiatorio de San Felipe de Jesús es atendido por los padres misioneros retirados, es decir, son padres misioneros ya viejitos que viven ahí y atienden pues las misas y pues las necesidades, se dedican a la cura de almas, confiesan muchas horas durante el día y celebran las misas, y obviamente pues como les digo es un templo expiatorio de San Felipe de Jesús. Ahí justamente está los restos del padre Rouget. El padre Rouget fue, junto con Conchita Cabrera de Armida, pues los fundadores de los misioneros del Espíritu Santo. Entonces por eso están ahí los padres misioneros del Espíritu Santo en este templo expiatorio de la Ciudad de México, porque ahí están los restos de su cofundador de esta orden religiosa de los misioneros del Espíritu Santo, a quien mando muchos saludos. Y bueno, pues hoy estarán de fiesta al celebrar la fiesta de su santo patrón, en realidad santo patrón de la Ciudad de México, pero bueno, esa iglesia se llama San Felipe de Jesús, templo expiatorio. Y bueno, amigos, pues quiero hablar sobre otro tema. La vez pasada, recordemos, estábamos mencionando una parte cultural, también la cultura es muy importante. Estábamos mencionando, hablamos sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Dijimos que Sor Juana Inés de la Cruz, pues ella es una monja jerónima que nació en Nepantla, en el Estado de México, en lo que era también el Virreinato de la Nueva España en México. Ella nació justamente el 12 de noviembre de 1648, y Juana Inés de Asbaje Ramírez y Santayana, Sor Juana Inés de la Cruz, monja jerónima, pues se le llama la 10ª musa, porque cultivó muchos géneros literarios de una manera excepcional. Cultivó la lírica, cultivó el teatro, cultivó la prosa, cultivó el auto sacramental, y bueno, pues a ella, Sor Juana Inés de la Cruz, ocupa junto con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora un lugar muy destacado en la literatura novohispana. Ella, como les digo, pues es, podemos decirlo, insuperable. Quiero contarles un poquito acerca de la adolescencia de Juana Inés. Juana Inés, como dijimos, nació en Nepantla, pues nació de su mamá. Su mamá era madre soltera, en ese entonces era muy penado, digamos, para el punto de vista moral, tener una hija o un hijo fuera del matrimonio, y bueno, en este caso así sucedió con Juana Inés. Ella pues nació fuera del matrimonio, es decir, hija de una madre soltera. Su padre los abandonó, y entonces ella creció con sus tías y su abuelo. Entre sus tías y su abuelo, pues ella creció. Fíjense que justamente fue, ya desde muy pequeña, mostró ella el interés por las artes y las letras.
Ella pues decía que quería ir a la universidad, algo que era pues imposible porque en ese entonces pues las mujeres no eran aceptadas en la universidad, pero ella tenía ese afán. Ella aprendió mucho de la biblioteca de su abuelo, por eso a partir de ahí le nació su interés por la literatura y por las artes y la ciencia. Fíjense que Juana Inés vivió con María Ramírez, hermana de su madre, y con su tía, con su esposo Juan de Mata. Con María Ramírez y Juan de Mata, pues vivió Juana Inés cuando era adolescente. Justamente ella se tuvo que salir de la casa de la hacienda de su abuelo cuando murió, y entonces por eso vivió en casa de su tía María Ramírez y de su tío Juan Mata desde 1656 hasta 1664. Fue en esa época cuando ella ingresó a la corte virreinal. Hay que recordar que en ese entonces los virreyes, particularmente la virreina, pues tenía en su corte las damas de compañía, que le asistían en diferentes oficios. Las damas de compañía, su función era asistir a la virreina en diferentes cosas habituales de la vida diaria, desde ayudarla a peinar, ayudarla a vestir, acompañarla por el jardín, por los paseos. Siempre había damas de compañía alrededor de la virreina que la asistían, como sucede en todas las cortes, o sucedía en todas las cortes. Siempre hay damas de compañía que acompañan a la reina, o en este caso a la virreina. Por ello, pues Sor Juana Inés pudo entrar a la corte del virrey Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, junto con la virreina Leonor de Carreto, marquesa también de Mancera. Y por tanto, pues esta virreina Leonor de Carreto se convirtió en una de sus más importantes mecenas. Ellos, cuando era adolescente, pues la protegieron, y pues ellos se pudieron dar cuenta de su inteligencia y su sagacidad. De hecho, hubo un momento en que el virrey quiso examinarla ante un consejo de sabios, humanistas y de teólogos, y pues aún siendo adolescente, ella superó estos exámenes, un examen como si fuera un examen de grado, en donde la someten a una serie de preguntas, y ella muy fácilmente superó estos exámenes que le hicieron los humanistas y los teólogos, aún siendo pues obviamente muy pequeña, era una adolescente. ¿Por qué era así? Porque fíjense que la corte virreinal pues era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato. Ahí podía Juana Inés dedicarse un tiempo, cuando no se dedicaba a cuidar a la virreina, pues a estudiar. También en la corte virreinal pues había tertulias, había pláticas a la que acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores. Era uno de los centros culturales más importantes, y obviamente también profesores de la Real y Pontificia Universidad de México. Como les digo, pues ahí desarrolló en la corte virreinal Juana Inés su intelecto y sus capacidades literarias. Quiso, como les decía, entrar a la universidad, pero pues como las mujeres no tenían derecho, no lo pudo hacer. Fíjense que más adelante, en 1666, uno de los capellanes de los virreyes, el padre Antonio Núñez de Miranda, que era verdaderamente riguroso, el padre Núñez de Miranda, era confesor de los virreyes, se dio cuenta del talento de la joven. Y bueno, pues el padre Núñez de Miranda le propuso ingresar a una orden religiosa. Ella trató de meterse con los carmelitas, pero pues la orden de las carmelitas estuvo ahí un tiempo, pero no aguantó. No aguantó porque las carmelitas pues tienen una rigidez extrema, se enfermaba y no la dejaban estudiar, que era pues lo que ella quería. Y por tanto pues regresó, salió un tiempo, pero después ingresó a la orden de San Jerónimo, que todavía subsiste, por cierto. Mando saludos a todos los amigos, o religiosos más bien, religiosos que pertenecen a la orden de San Jerónimo. Ahí en esa orden en la que entró Juana Inés de la Cruz, pues la disciplina era más relajada y tenía un lugar en donde podía tener a su disposición una biblioteca entera, y bueno, pues como les digo, la disciplina era más relajada, podía dedicarse al estudio y no tenía que dedicarse a las labores cotidianas, porque el estudio requiere obviamente pues mucho tiempo. Y ahí entró Sor Juana Inés de la Cruz. La próxima vez les voy a presentar más sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa de México, y hoy vamos a escuchar un pedacito de uno de sus sonetos
que escribió Sor Juana Inés de la Cruz. No sé si Laurita ya lo tenga listo, pero pues en cuanto lo tengamos listo, si quieres, Laurita, ya podemos ponerlo para escuchar hasta donde alcance el tiempo una parte de este hermoso soneto escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Descarga Cultura.unam. Aunque eres, Teresilla, tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo un chacho a aquel que se pintare más sin tacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho, que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender cuando sospecha que has hecho, por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha. Lo que escuchamos, amigos, es un soneto. Un soneto es una composición poética compuesta por 14 versos y en decasílabos. Los versos se organizan en 4 estrofas, 2 cuartetos y 2 tercetos. En fin, que aquí lo que hace Sor Juana, pues de una manera admirable, es hacer retruécanos, es decir, verbalizar sustantivos, sustantivar verbos, acumular adjetivos, y lo hace de una manera excepcional porque usa sustantivos y adjetivos del lenguaje de la época de aquel entonces. Todo lo que escuchamos ahora pues era obviamente el lenguaje popular de aquel entonces. Los temas que ella maneja pues obviamente son los temas, maneja muchos temas. La próxima vez les voy a explicar cuáles son los temas, pero en este soneto lo que escuchamos pues fue un enredo de amor, que es uno de los temas que también pues Sor Juana maneja entre sus obras. Ella pues maneja de una manera impresionante la comedia, y pues como les decía, uno de sus temas es el amor verdadero, la integridad del valor y la virtud, el tratamiento de la mujer, habla sobre la mujer bastante, y también obviamente no dejemos de lado la composición religiosa, de los cuales pues el Neptuno alegórico, es una de sus pues obras maestras. Y como les digo, pues más adelante en los próximos programas les voy a traer más sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Se nos acaba el tiempo, como les decía, pues siempre tenemos mucho en el tintero, se nos quedó siempre información, pero bueno, pues a nombre de la titular de este programa, Gloria Coronado, me despido de todos ustedes y los dejo con mi bendición, esperando que el próximo miércoles y domingo nos hagan también, como siempre, el favor de su atención a través de estas ondas radiales y por el internet. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios los bendiga.